primeros capítulos usted encuentra el llamamiento de Dios a Moisés, sus primeros días, providencialmente guardado por la mano poderosa del Señor, porque ya tenía un propósito para este bebé, ahora hombre, que tenemos en el libro del Éxodo. Le llama el Señor desde una zarza, le convence de que a pesar de sus problemas de habla, Él será el instrumento para sacar al pueblo de Israel de Egipto y luego para sacar a Israel de Egipto y luego para sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Ya estamos en ese proceso. El primer paso era sacarlos de Egipto y por eso las plagas. Y por eso todos esos juicios que además, déjeme recordarle, tienen su reflejo en el libro de Apocalipsis. Las plagas de Egipto que vinieron sobre Egipto también se encuentran en la tribulación y gran tribulación, excepto la muerte de los primogénitos. Lo que los egipcios vivieron fue su especie de tribulación, si me permite decirlo así. Aquella tribulación que no ha caído todavía sobre la tierra, pero que caerá cuando el Señor así lo designe, y que está narrada en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19, esa tribulación fue lo que les cayó a los egipcios, para que se dé cuenta del tamaño de juicio que vino sobre ellos y del poder de nuestro Señor, que no se debilita, aún hacia el final de la historia de la redención lo volverá a ejercer. Y después de eso había que educar a los judíos, ¿cierto? Después de las plagas, después de la Pascua, usted sabe, este ritual celebrado por los judíos que prefiguraba a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de eso usted encuentra también una serie de acontecimientos donde el Señor les va a demostrar que pueden confiar en Él. Uno de ellos, uno de los más famosos, es como el Señor sacó agua de la roca. Agua de la roca, y no sé si usted y yo, ¿verdad?, estamos muy acostumbrados a las peliculitas de El Príncipe de Egipto y esas cosas donde le pegan una roquita y sale apenas unas gotitas, que más tiene una botella de agua Bonafont que lo que ponen allí. Pero cuando Moisés golpeó aquella peña, porque era en realidad un peñasco, salieron millones y millones de litros de agua, porque eran millones y millones de personas las que salieron de Egipto. No eran 10, no eran 20. De niño yo tenía una imaginación muy activa. Creo que todavía ya se han ido dando cuenta. Pero yo pensaba que entonces había agua en el centro de las piedras. Y allí en el templo de la iglesia donde crecí había unas pedruscones que quedaron de los cimientos. Y yo decía, pues hay que partir una, a ver qué tanta agua hay dentro. No hay agua dentro de las rocas, ¿verdad? Fue un milagro del Señor. Uno de varios que les hizo para mostrarles, ustedes pueden confiar en mí. Y como pueden confiar en mí, en el capítulo 19 hace con ellos un pacto que me gusta asemejarlo a una ceremonia de boda. Dios estaba comprometiendo para siempre con este pueblo. Y estaba pidiéndoles a ellos que se comprometieran también para siempre con Él. Llegamos al capítulo 20 y tenemos los 10 mandamientos. 10 mandamientos que 9 de ellos se repiten en el Nuevo Testamento. Quizá no con las palabras exactas, algunos de ellos, pero sí con otras palabras se vuelven a ordenar. Todos excepto uno, guardar el día de reposo. Porque esa era señal de ser parte del pueblo judío. Para hombres y mujeres, la parte que era señal para los varones era la circuncisión, pero para hombres y mujeres era guardar el día de reposo. Eso decía, yo soy de este pueblo, que le dedico un día a Dios para meditar en su obra creadora y las maravillas que Él ha hecho por nosotros. Les dio los 10 mandamientos y estos nunca cambian ni deberán cambiar. Siguen vigentes ahora en el nuevo pacto, vueltos a enunciar. Sin embargo, les dio otro librito, el libro del pacto. El libro del pacto es una ampliación de esos 10 mandamientos. Es una explicación, es una aplicación a casos específicos de cómo se deberían llevar a cabo aquellos 10 mandamientos. Este capítulo 21 es el inicio de ese libro del pacto. Por eso es que la primera frase que usted encuentra en Éxodo capítulo 21 es: estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. No es que le vaya a dar otra ley.
es que le va a decir cómo se aplica lo que ya les dijo a casos específicos. De hecho, este capítulo 21 está ligado a lo anterior. Si nosotros lo leyéramos en el idioma original, empieza con una conjunción que generalmente se traduciría como y. Y estas cosas, después de darles indicaciones, los 10 mandamientos, y darles indicaciones del culto, cómo deberían celebrar al Señor, les dice, y estas son las ordenanzas. Es parte del mismo discurso, no ha cambiado el tema, solamente es una ampliación. Aquí ya hay algo importante que decir, y platicaba hace rato con mi hermano Ricardo, le estaba spoileando el sermón, ya se lo estaba echando a perder, ya le estaba contando la película antes de que la corriera, y le estaba diciendo, vamos a hablar del cuidado de Dios, el cuidado de Dios, y todo el libro del pacto trata del cuidado de Dios. Va a decir, pastor, ¿de dónde saca ese título del libro del pacto? Bueno, está en Éxodo 24:7. En Éxodo 24:7 dice, luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron, todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. O sea, primero se lo dio el Señor a Moisés, y nosotros estamos entonces leyendo la conversación entre el Señor y Moisés, el cómo Él le dijo sus mandatos, y luego Él bajó y se los dijo al pueblo. Acuérdense que para Moisés ese día que el Señor le entregó las tablas de la ley, ese fue día de pierna, como dicen los que van al gym. Porque subió y bajó el monte varias veces. Pues aquí va otra. Fue día de pierna para Moisés, pero valió la pena porque les trajo la ley divina. El cuidado de Dios a través de su ley. El simple y sencillo hecho de que hubiese una ley escrita ya es reflejo del corazón de Dios, del cuidado de Dios. La ley más antigua conocida por el hombre es el Código Hammurabi. El Código Hammurabi es la ley de los caldeos, de los babilonios. Pero los egipcios no tenían ley escrita. Los egipcios no tenían ley escrita. A ver, se lo voy a volver a decir. Los egipcios no tenían ley escrita. ¿Y de dónde viene saliendo el pueblo de Israel? Tienen apenas unas cuantas semanas de haber dejado Egipto, donde no había ley escrita. Lo que los conocedores de leyes le dicen lex rex. El rey es la ley. O sea, lo que diga el rey. Y si el rey decide delegar la impartición de justicia a alguno de sus siervos, lo que ese siervo diga es ley. Y si él toma el caso en sus manos, lo cual era dificilísimo porque pues gobernar a una gran nación, pues ¿cuántos casos podría tomar un faraón al mismo tiempo? Pero lo que dijera el faraón, eso era la ley. Y hoy podría juzgar con ciertos términos, con ciertos criterios. Mañana podría juzgar con otros. El primer versículo de Éxodo 21 dice, estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. ¿Sabe qué está allí? ¿Qué está debajo de la superficie? Que Dios es un Dios justo. No solo en el sentido de ser un Dios de justicia y santidad, sino también de ser un Dios que imparte justicia y que juzga bajo los mismos criterios a todos. Estos no son unas ordenanzas que te vas a quedar tú solo, Moisés, o con las que tratarás y bajo las que juzgarás ciertos casos. Estas van a ser para todo el pueblo. Dios es un Dios justo. Esto ya debió haber sido sorprendente para el pueblo judío. Ver que Moisés bajara con las tablas de la ley ya debió haber sido como extraño. ¿Y eso qué? ¿Para qué sirve? Pues el chiste ya es viejo, pero Moisés fue el primero en usar una tablet, las tablets de la ley. Y es que Dios puso su ley escrita para que todos fuesen juzgados bajo los mismos criterios. La ley de Dios es un reflejo de su santidad, pero la ley de Dios también es un reflejo de su compasión y su cuidado para su creación. Ni siquiera solo para los hombres. Luego va a ver cómo cuida de los animales.
Y no nos vamos a volver aquí de la Sociedad Protectora de Animales, PETA y Greenpeace. No vamos a eso. Pero sí tendremos que ver el gran corazón de Dios para hablar de incluso estas cosas. Ya le cité yo el código Hammurabi. 282 secciones componen ese código babilonio de conducta y penal. ¿Sabe cuántas secciones de esas hablan acerca de los esclavos? Aproximadamente 8, las 8 últimas. La ley de Dios empieza con los esclavos. Acompáñame, el versículo 2 dice, si compras un siervo hebreo te servirá 6 años, pero al séptimo saldrá libre sin pagar nada. ¿No se le hace raro? ¿Que no debimos empezar como empezaron los 10 mandamientos? ¿Que no debimos empezar con lo que corresponde a Dios? Bueno, eso va a venir. Pero ya de por sí habla bastante del cuidado de Dios, que empiece hablando de los esclavos. De los grupos que serían más despreciados, menos cuidados en cualquier sociedad. Dios no es así. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dijo el Señor. Y si lo leemos eso en su contexto, permítame parafrasear, soy mucho mejor Dios de lo que tú crees. Soy mucho mejor. Es lo que dice el Señor allá. Él es mucho mejor. Se cuida incluso de aquellos grupos que podrían ser despreciados y relegados en las sociedades. Tanto así que dice, si es siervo, esclavo, hebreo, te servirá 6 años y después sale libre. Es decir, no importa cuánto te deba, no lo vas a esclavizar por más de 6 años. Acompáñame a otro texto que matiza este asunto. Y es el libro de Levítico ahora, en el capítulo 25, en el versículo 39. Levítico 25, 39, fíjese lo que dice. Y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Estará contigo como jornalero, como si fuera un peregrino. Él servirá contigo hasta el año del jubileo. Si llega a adquirir tantas deudas contigo que ya no te puede pagar y te dice, mira, ya no tengo cómo, pero te sirvo, entonces te vas a hacer cargo de él. Lo vas a tomar como esclavo, pero no le vas a tratar como si fuera un esclavo extranjero, le vas a dar su lugar. Le vas a dar buen trato, como de jornalero. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Como de trabajador. Va a tener sus derechitos, ¿eh? No me lo vas a pisotear, porque es tu hermano. Este es un gran Dios. Este es infinitamente superior en pensamiento que los hombres. Porque un hombre ocuparía la ocasión quizá para sobrepasarse, para explotar. Dios no. Dice no, así no va a ser. Le vas a tratar como jornalero. Ahora regrésese a Éxodo 21, por favor, porque te va a servir 6 años, pero luego vendría el séptimo año, el año del jubileo. Al séptimo año, tú lo vas a dejar salir. ¿Sabe qué otra cosa está aquí implícita, hermano? La omnipotencia y soberanía de Dios. Quizás se está acercando a ver el texto, a ver si como... Nunca he visto una película de Harry Potter, pero sí he visto los cortos, ¿verdad? Así como película de Harry Potter se reacomodan las letras y dice omnipotencia, soberanía. No se van a reacomodar las letras, pero lo que el Señor está dando por hecho es que Él es poderoso para meterlos en la tierra prometida y está haciendo planes para dentro de 7 años. Estos acababan de salir de Egipto, ¿qué planes podían tener? Estos acababan de salir de la esclavitud, ¿qué planes podían llevar? Dios ya tenía planes. Cuando los mete en la tierra, porque los voy a meter, no lo vas a tener como esclavo, no lo vas a tener como siervo por más de 6 años. Para el Señor era pan comido meterlos a la tierra prometida. Fue por la rebeldía de ellos que no entraron. Espero no estarle quemando la película, ya leyó el libro del Éxodo. Se rebelaron y no entraron como debieron hacerlo, en poco tiempo. Y conquistar una nación tras la otra. En el poder del Señor, en la soberanía del Señor, esto ya estaba hecho. Ya más bien estaba haciendo planes para después. Como el estudiante que
que ya sabe que ya pasó de año, ya empieza a planear el verano, en mayo. Ni quiero hacer contacto con los estudiantes, no vaya a ser que no, y ahorita estén diciendo, ay, pues no sé, me estoy tronando los dedos para los finales. Pero el estudiante que ya sabe que es pan comido, que ya está hecho el fin de año, entonces ya está listo para las vacaciones. El Señor ya estaba listo para meterlos a la tierra prometida. Ya era pan comido. No te va a servir más de ese tiempo. Al 7º año lo dejas libre. Va a ser un trabajador para ti. Tanto se cuida el Señor de este asunto y de ellos, que les dice en el versículo 3, si entró solo, saldrá solo. Es decir, si entró soltero, saldrá soltero. Si tenía mujer, entonces saldrá con su mujer. Su mujer saldrá con él. No te vas a quedar con la esposa. No, los dejas ir. Cuando dice que si entró solo, saldrá solo, no es que se iba a quedar con la esposa si se casaba durante ese tiempo, es que no podría contraer nupcias durante ese tiempo. Hay algunas cositas que hay que aclarar aquí, porque nuestra mente podría deslizarse hacia terrenos inconvenientes, pero que el contexto completo de la palabra nos lo explica. Vean lo que dice ahora el versículo 4. Si su amo le da mujer y ella le da a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¿Cómo? ¿Entonces sí le quita a la esposa? No, espere. Esta era una forma muy de las culturas antiguas de reproducir esclavos. Entonces, si el amo le daba a una mujer, es decir, le daba a una mujer en matrimonio, y entonces tenían familia, él tendría que quedarse por su familia. Es lo que viene a continuación. Es decir, el Señor está previniendo que ahora abandonen a la mujer. No, ahora son de aquí, y si quieres, te vas a tener que quedar. No está dándole permiso de que ahora se separe de la mujer y se vaya y se busque otra mujer. El Señor jamás hubiera hecho eso, ¿cierto? La Escritura prohíbe la poligamia. Desde el capítulo 1 de Génesis y luego el capítulo 2 lo remata, hombre y mujer, para toda la vida, no hay de más. Más adelante el Señor diría que el mandato o la concesión del divorcio fue concesión, pero no era el plan de Dios, lo dijo Mateo 19, nuestro Señor Jesucristo. Así que esto no está promoviendo la separación, así porque sí. Lo que Él está diciendo, el Señor a Moisés, es bueno, ahora los hijos y la esposa pertenecen al amo. Si él quiere quedarse, vea lo que dice a continuación. Pero si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial, y su amo le horadará la oreja con una lesna y él le servirá para siempre. Entonces, como ahora tiene familia, ahora va a permanecer con su familia. Aquí está la provisión para que permanezca. Dios no estaba promoviendo el abandono, ni la separación, ni nada de eso. Solamente estaba desglosando las cláusulas de lo que él ya había dicho. ¿Con qué mandato se relaciona lo que está diciendo aquí? Bueno, pues allí en el capítulo 20, regrésese tantito al capítulo 20 y verá que dice, versículo 14, no cometerás adulterio. Si el hombre hubiera salido y se hubiera unido a otra mujer simplemente porque sí, eso ya sería considerado adulterio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva. Tampoco podría ser posible por este otro mandato. Se fija cómo el Señor está amplificando lo que ya había dicho, pero lo está aplicando a casos específicos que ellos vivirían. Podría ser, entonces, que alguien cayera en tantas deudas que tuviese que decir, pues vengo a ser tu esclavo porque ya no tengo para pagarte. O ya empobrecí tanto que ahora necesito tener algún medio de subsistencia. Y Dios está mostrando su cuidado, el cuidado de Dios para aquellos que en otras naciones eran maltratados. Hagamos nada más el recuento de dónde vienen ellos. Eran esclavos. Tanto así que se enseñorearon de ellos. Y hubo un faraón cuando Moisés era bebito que quiso acabar con el pueblo judío, ¿cierto? Ahí está cómo se trataba a los esclavos, ejemplificado en el mismo libro.
¿Quiere otro ejemplo de cómo se trataba a los esclavos? Bueno, cuando estos recibieron la orden del Señor, vayan a adorarme, Moisés, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Faraón dijo, están muy ociositos, hay que ponerles más trabajo. Pero ya no les vamos a dar los insumos, ahora ellos los van a tener que ir a recolectar. Así se trataba a los esclavos, no como dice Éxodo 21. Este Señor es un juez, como cantábamos, pero es un juez justo. Y es un juez compasivo y bueno, que da una ley llena de compasión. ¿Quiere más de lo mismo? Por supuesto que hay más. Versículo 7. Y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre como salen los siervos. Si ella no agrada a su amo que la había destinado para sí, permitirá que sea redimida, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. A ver, ¿cómo? Ahora se puso más difícil. ¿Cómo que si da la hija por sierva? ¿Cómo que esta no va a salir libre? Algunos sectores de nuestra sociedad se regodearían con este versículo. Ahí está la opresión. Sin embargo, lo que sería para una doncella invertir 6-7 años de su vida y luego salir sin familia, en una sociedad donde el matrimonio se daba a muy corta edad. ¿No hay hasta en nuestro país una ley que protege a las damas de tener una relación de noviazgo muy larga y luego no llegar a un matrimonio? ¿No hay algunos, incluso, pensamientos sociales de, pues si ya llevan tanto tiempo es porque ya la cosa es seria? Y ya no digamos entre cristianos, aún fuera del ambiente cristiano, pues si ya llevan algunos años como que pues ya es hora de que vayan formalizando, ¿no? No vaya a ser que nada más estén jugando uno con el otro. Pues aquí se está tratando así, con cuidado de una doncella que va a llegar a un lugar donde por lo menos 6 años va a estar cautiva. Por eso dice, no va a salir así nomás, que viene en el contexto. Si no agrado a su amo, es decir, si el amo no la quiere para esposa, permitirá que sea redimida. Si alguien se enamora de ella y dice, a ver, esta sierva que tienes, a mí sí me gusta para esposa, o me gusta para esposa de mi hijo, la voy a redimir, la voy a comprar. La debe permitir, para que ella al futuro no vaya a ser que se quede sola, desprotegida. ¿Se fija cómo el Señor estaba cuidando ya de las mujeres también aquí? El tierno cuidado del Señor. Más adelante hay otros mandatos que hablan de las viudas y aún en el Nuevo Testamento. Pues sería un caso similar que a una señorita en esa sociedad le llegara a una edad adulta y no estuviese casada, iba a quedar desprotegida. Lo que está haciendo el Señor es cuidar de ella para que no quede desprotegida. Y por tanto dice, pero no podrá venderla a un pueblo extranjero por haberla tratado con engaño. No. Pero ya sé cómo la hacen los otros pueblos con las mujeres. No la vas a vender. Es judía, no la vas a vender a un pueblo extranjero. O sea, si alguien la quiere redimir, que sea de tu pueblo, pero no extranjero. Vean el versículo siguiente. Y si la destina para su hijo, la tratará conforme a la costumbre de las hijas. Es decir, ahora va a ser tu nuera, ya no va a ser tu sierva. No la vas a tratar como sierva, ahora es tu nuera. La tratas como de la familia. Hombre, hermanos, para nosotros a lo mejor nos suena muy, pues claro, pero esto es revolucionario para su tiempo. En sociedades donde solo los varones valían y tenían derechos, Dios en el nacimiento de esta nación, de esta nueva nación judía, ya está haciendo provisión y cuidando de aquellos sectores de la sociedad que podrían quedar más desprotegidos al futuro, cuando las relaciones socioeconómicas florecieran entre ellos.
Cuando ya se dedicaran a la agricultura y a la ganadería, ¿verdad? Por eso dice fluye leche y miel, una tierra que fluye leche y miel es una tierra que es buena para la ganadería, entonces los animalitos dan leche, cabras, vacas, etcétera, y fluye miel porque es buena para la agricultura. En una tierra que fluye leche y miel florecerían las relaciones comerciales y entonces habría préstamos y compras y ahorros y deudas también, y entonces cuando alguien empobreciera habría que cuidar de ellos. Pero contrario a lo que hacían otras sociedades, Dios lo hace desde el principio. Con razón el apóstol Pablo escribía cosas tan bonitas. Cuida de la viuda. Ten cuidado. Protégela. Con razón los primeros creyentes decían, ¿se acuerdan del concilio de Jerusalén? Pero no se olviden del pobre, del huérfano, de la viuda. Con razón. Estaban mostrando el mismo carácter de este gran Dios que está reflejado en Éxodo 21. Yo sé que usted está diciendo, pastor, ya vamos en el versículo 10 y lleva como 20 minutos. ¿Qué le pasó? Nos lo cambiaron. Espérame, todavía no llego a la segunda mitad. Versículo 10. Si toma para sí otra mujer, no disminuirá la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. ¿Qué? ¿Cómo que otra mujer y derechos conyugales? Espéreme. Lo que está diciendo aquí es, si no le gustó esta sierva para esposa y se casa con otra mujer, a esta de todas las maneras la va a tratar como parte de la familia. Le va a proveer, dice allí, su alimento, ropa y derechos conyugales. Aquí derechos conyugales es una frase muy general, hermanos, que no quiere decir relaciones íntimas. Quiere decir, la va a tratar como si fuera otra esposa. No la va a dejar desprotegida. Va a seguir cuidando de ella. Yo no sé quiénes se escandalizan de la palabra del Señor como si fuera un libro machista. Lo he dicho, no han pasado ni del primer capítulo de la Biblia, que habla que varón y hembra los creó a su imagen, a los dos. Mismo valor, diferentes funciones, diferentes roles, pero mismo valor delante de Dios. Y aquí en este texto se nota claramente el cuidado de Dios para mujeres que hubieran caído en una situación de desventaja, como era la servidumbre o el trabajo forzoso. Y si no hace por ella estas tres cosas, entonces ella saldrá libre sin pagar dinero. Si un patrón no cuida del alimento, de la ropa y de tratarla con toda dignidad como si fuera una esposa, entonces ella tiene derecho de irse aún sin que llegue el año del jubileo. Se va. Tiene derecho. Es libre. Porque no está para ser atropellada ni pisoteada. Hermanos, qué belleza del cuidado del Señor. Una y otra vez se nota su corazón compasivo, tierno, misericordioso. Ahora, hay algo aquí que puede cambiar la situación. Me regreso al versículo 5. Hablando del siervo varón. Si el siervo insiste diciendo, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quicial. Y su amo le horadará la oreja con una lesna y le servirá para siempre. Si el siervo verdaderamente ama a la mujer que su amo le dio, desea permanecer allí para siempre. Y su siervo dice claramente allí, amo a mi Señor. ¿Usted cree que se podría amar a un patrón, a un amo que tratara como un déspota a sus siervos? Uno de los libros
fuera de la Biblia que más me ha impactado es La cabaña del tío Tom. Habla de la esclavitud de los afroamericanos en los estados del sur de los Estados Unidos antes de la Guerra de Secesión. ¿Usted cree que tratando a los esclavos así, un esclavo podría decir, yo amo a mi patrón que me latigué hasta partirme la espalda y casi matarme? ¿Usted cree que un esclavo podría decir, yo amo a mi patrón quien toma a mi esposa y abusa de ella y abusa de mis hijas y abusa de mis hijos? Claro que no. Lo que el Señor está diciendo es que la relación patrón-siervo debe ser tan buena que incluso pueda llegar a desarrollarse en una amistad profunda, en un amor sincero. Eso nos arroja luz sobre algunos temas del Nuevo Testamento, ¿no cree? ¿Amos? ¿Qué escribió Pablo a los Efesios y a los Colosenses? ¿Cómo deben ser con sus esclavos? Buenos, cuidadosos. Y en el capítulo 6 de Efesios usted lo puede leer. Y vosotros, amos, versículo 9, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Bueno, haced lo mismo que es de buena voluntad, sirviendo a los hombres como al Señor. En sí el amo debía ser un siervo de su siervo. Debía servirle, cuidar sus necesidades. Que el otro tuviera una oportunidad laboral digna y no oprimida y no aplastante, es el cuidado de Dios. ¿Cómo podría un siervo decir amo a mi Señor si no fuera porque recibe de Él un trato digno, más de amigos que de patrón? El Señor les estaba enseñando a cuidar de los esclavos, porque su Dios y su Salvador se vestiría de esclavo también. Dios les estaba diciendo cómo debían tratar a los esclavos, porque su Hijo Jesucristo tomaría forma de hombre y estando en forma de hombre sería obediente como un esclavo hasta la muerte. De hecho, estas palabras, amo a mi Señor, salieron de la boca del Señor Jesucristo. ¿Recuerda? El Evangelio de Juan es un ejemplo clásico para hablar de estas cosas, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, pero en el capítulo 3, versículo 35, usted encuentra las siguientes palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3, 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Bueno, nos queda claro que el Padre ama al Hijo. Pero ¿qué le parece ahora Juan capítulo 14 también, versículo 30 y 31? No hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Yo amo al Padre. Yo amo al Padre. Eso explica entonces por qué el Señor tuvo su oreja, en sentido metafórico, horadada. Le leo estas palabras y luego le digo dónde están, porque quiero que las escuche así como va. Y luego usted las busca o las apunta. El Señor Dios me ha dado la lengua de discípulo
para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. ¿Quién dice esas palabras? Jesús. Este es el canto, uno de los cantos del siervo, el tercero de 4 cantos del siervo que está en la profecía de Isaías capítulo 50, y lo que leí fueron los versículos del 4 al 6. Isaías 50 es otro de los cantos del siervo. Son palabras dichas por el profeta Isaías, pero que aplican al Señor Jesucristo, como si Él mismo las estuviera diciendo. El Señor Dios me dio la lengua de discípulo. Lo que eso quiere decir es, así como he sido enseñado, yo hablo. ¿No dijo el Señor, Juan capítulo 12, yo no hablo de mí mismo, sino lo que he oído del Padre, eso hablo? Me ha dado la lengua del discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al afligido. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y la gente se asombraba de su sabiduría, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Con una palabra levantaba a las personas, les cambiaba el ánimo con las buenas nuevas del reino de Dios. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos, como un maestro que viajaba con sus apóstoles, como el propio Señor lo hacía con sus apóstoles, y por las mañanas les decía, arriba, es hora de irnos. Y les seguía enseñando con lo que había a su alrededor, por los caminos, por las aldeas, con historias campesinas, diría Santiago Benavides, y les iba enseñando con lo que había alrededor, haciendo discípulos. Así me despierta en la mañana. Y luego, el Señor Dios me ha abierto el oído. Literalmente, el Señor Dios me ha perforado la oreja. Está hablando Isaías de lo que habla Éxodo 21, 6. Soy un esclavo para siempre de mi Dios, está diciendo el siervo en este canto. Como si el Señor Jesucristo estuviera propiamente hablando y diciendo, yo para siempre serviré a mi Dios. Me ha perforado el oído porque amo a mi maestro y no me quiero ir. Quiero servirle para siempre. Perfórame el oído porque no quiero irme a servir a nadie más. ¿Y usted ya tiene el oído perforado? ¿O todavía cabildea entre servir a Dios y a los dioses de Egipto, como diría años después Josué? Si quieren volverse los dioses de Egipto, todavía hay tiempo. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué ya tenía el oído perforado entonces por Jehová. Perfórame el oído, porque no me quiero ir. Quiero ser tuyo para siempre. A Pedro le perforaron el oído, pero a ninguno de los Pedros que tengo aquí en mi mano izquierda. Sino en Juan capítulo 6, cuando dijo, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. No me quiero ir a otro lado. ¿Con quién quieres que me vaya, Señor? ¿Contigo nada más? Y aunque parezca extraño porque pensamos en Pedro y decimos, ¡ah, qué bárbaro! Claro, Pedro, pescador, hombre rudo, estaba hecho para el ministerio. Bueno, ¿qué le parece otro al que creo que me parezco más como Tomás? Nerviosito, titubeante, tímido, miedosón. Que le dijo, Señor, no te vayas. ¿A dónde te vas a ir? Dinos, ¿a dónde te vas? ¿Cómo te voy a seguir si no sé a dónde vas? De eso habla Juan 14, los primeros 6 versículos. Y el Señor le dijo, no tengas miedo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora no vas a necesitar verme para seguirme. Ahora la relación que tú y yo tenemos es suficiente para que me sigas. Le habían perforado el oído. ¿Y a usted ya le perforaron el oído?
Y si su esclavo dice, amo a mi maestro, amo a mi Señor, entonces le llevará ¿a dónde? ¿Qué dice Éxodo 21? ¿Le llevará ante quién? Le llevará ante Dios. Esto será una ceremonia solemne. No será una cuestión solamente contractual, sino que en el espacio que hay dentro de la ley voy a permitir que alguien sí se quede para siempre. Yo los llamé para libertad. Pues así empezó Éxodo 20. Antes de enunciar los 10 mandamientos les dijo, yo soy Jehová el que te sacó de la tierra de Egipto. Yo te saqué para libertad. Pero si alguien se va a quedar en esa situación, tiene que ser hecho delante de Dios. Es una ceremonia seria. Lo va a llevar ante Dios y va a tomar una lesna, o sea, un punzón. Yo me acuerdo que cuando a mi hija le hicieron sus hoyitos para sus aretitos, tenía 2 días, 3 días, quién sabe, poquitito, ¿verdad? Yo sí me salí, hermanos. Yo dije, no va a chillar mi hijita. Y se ven, ahí me cuentan cómo les fue, ¿verdad? Es pobrecita de mi esposa y de mi suegra, y las dejé allí. Y yo dije, no, yo no quiero saber eso, ¿verdad? Me dicen que nada más hizo, ¡ay! Y luego el otro, ¡ay! Y tanto argüende que hice yo de irme a llorar por allá afuera solito, ella ni lloró. Pero ahorita que le cuento de un punzón, y algunos de ustedes están así como, ¡ay, mamá, imagínate! Te perforen con una especie de punta de lanza la oreja. Pero aquel que se sometía a esa ceremonia por amor, decía, valía la pena. Valió la pena. ¿Quiere ver más de Cristo en este texto? Por supuesto, como yo, por supuesto, también lo quiero ver. Vea lo que dice el Salmo 40. Dice el versículo 6 al 8. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Has abierto mis oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Yo no sé qué notas debieron acompañar este canto. Les soy franco. No soy muy fan de la música judía. Es medio caótica, es ecléctica y demás. Pero me imagino, ¿verdad? Que si le ponemos unos acordes mayores, ¿verdad? Una melodía bonita, pegajosa, rítmica. Porque aquí habla de puro gozo. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. ¿Que el Señor no se complacía en los sacrificios? Sí. Pero no para la causa de perdonar pecados. Y esta seccioncita del Salmo 40, otra vez, es una de esas secciones mesiánicas, como si el propio Señor Jesucristo estuviera hablando y diciendo, has abierto mis oídos, holocausto y ofrenda por el pecado no has requerido. Como ningún animalito sacrificado te complace para perdonar pecados, entonces me escogiste a mí como tu siervo. Como ninguno de los sacrificios ofrecidos por siglos pudieron lavar un solo pecado, sino solo posponer el castigo, entonces el Señor, Dios, envía a su Hijo Jesucristo como siervo. Con la oreja perforada, has abierto mis oídos. No se me mueva del Salmo 40, porque le voy a decir algo. Hay quien retomó estas palabras y nos las explica. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados, por lo cual al entrar en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios,
tu voluntad. Estoy leyendo Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7. El escritor a los Hebreos nos explica que la encarnación de nuestro Señor Jesucristo tuvo lugar porque los sacrificios jamás pudieron expiar el pecado, jamás pudieron limpiarlo. Él tenía que venir para cargar el pecado de todos nosotros en la cruz, pagarlo, y entonces poder ofrecer salvación y vida eterna. El Salmo 40 está citado en Hebreos 10 para decir, allí está hablando Cristo. Que dice, y como aquellos sacrificios no fueron suficientes, entonces me diste cuerpo para ser sacrificado. Y me hiciste tu siervo, me hiciste tu esclavo, me abriste los oídos como tu esclavo para siempre. ¿Qué relación de amor entre Cristo y el Padre? Yo voy porque te amo, Padre, para hacer tu voluntad. Y la salvación de los hombres es un subproducto de la relación de amor entre Cristo y su Padre. Que no le engañen. Si nos ama. Pero el propósito era hacer la voluntad de su Padre, complacer a su Padre. Y el Salmo 40 lo dice con todas sus letras. He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Esto es lo que está profetizado, vengo a cumplir las profecías. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Me complace ser tu esclavo. Lo hago de buena gana. Me gozo en hacer tu voluntad. He acabado la obra que me diste que hiciera. Juan 17:5. Ya acabé todo. Más versículos más adelante dice, por ellos me santifico a mí mismo. Por ellos me consagro a la cruz. Nada me va a detener, esa cruz es mía y de nadie más. Nadie me va a detener para hacer tu voluntad hasta las últimas consecuencias. Me santifico, me consagro. Para aquellos que sean santificados, sean consagrados a ti. Tu ley está dentro de mi corazón. La ley de su maestro, la ley de su amo, estaba aquí. Ni siquiera necesitaba ser dicha. Estaba aquí, listo para ser obedecido. Y entonces, el cuidado de Dios para con los grupos más relegados, vulnerables de la sociedad, nos presenta además un cuadro de Cristo que dignifica todos esos grupos también. Filipenses capítulo 2. Ni modo que no fuéramos allí. Ni modo que nos fuéramos de este lugar, de hablar de este tema, de hablar de Cristo, sin citar el texto que por excelencia lo presenta así. Aunque Marcos 10:45 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Allí está implícita su posición como siervo. Pero Pablo lo dijo con todas sus letras. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Lo que me encanta de la teología bíblica es que siempre está dada para resolver asuntos de la iglesia. No fue escrita en un escritorio, valga la redundancia, bien barnizadito, con una gran biblioteca alrededor, consultando volúmenes para ver ahora qué decimos acerca de Dios, sino para resolver los asuntos de la vida cotidiana de los creyentes. Y Pablo lo que estaba resolviendo, presentando esta visión de Cristo, eran los problemas de egoísmo y problemas interpersonales en Filipos. Y les dice, si Cristo se hizo siervo, hermanos, ¿qué tienen que andarse peleándonos con los otros? Si Cristo se hizo esclavo. Si Cristo tuvo, metafóricamente hablando, la oreja horadada para su Padre. Ustedes deberían tener la oreja horadada para con Dios y unos para con nosotros. Y el Señor dignifica este asunto del servicio. Y lo pone como algo que Dios hace.
por lo cual nosotros también deberíamos hacerlo. Por lo cual deberíamos también tener cuidado con aquellos que nos sirven. Con todo hermano y hermana que de alguna manera nos muestra su amor y su cuidado. Y aún con aquellos que trabajan en diferentes tipos de servicios, servicio público o aún en un restaurante sirviendo. Que nuestro Señor se hizo de esos que sirven. Así que le dejo con esto, el cuidado que Dios muestra, que sea el cuidado que nosotros mostramos. Para con aquellos más desprotegidos, más vulnerables. Y el servicio que el Señor presta, que sea el servicio que nosotros prestamos unos a otros, porque en esto nos asemejaremos más a Cristo, el gran siervo de Dios y siervo de los hombres, como Él mismo dijo. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra. Qué texto de tu escritura, con cuánta profundidad y ramificaciones, escrito hace siglos, y parece que nos lo escribieron antes de entrar a este lugar. Así de fresco, así de contemporáneo nos suena. Que tu palabra eche la raíz y produzca el fruto en nuestro corazón, para el cual enviaste, Señor. Amén.